El concepto central es matrices. Algunas matrices son clasificadas de acuerdo a su forma. También las llamamos matrices especiales. Analicemos algunos ejemplos de matrices. En pantalla verán a 5 matrices: la matriz A, la matriz B, la matriz I. Recordemos que siempre usamos letras mayúsculas para nombrar las matrices, ¿no? La matriz C. Y después tenemos como última matriz la matriz que está nombrada con el símbolo de conjunto vacío, ¿sí? Es una matriz particular, ya vamos a hablar de esa matriz. Comencemos con la clasificación de la matriz A. En pantalla verán que está marcado con diferentes colores. Por ejemplo, que el elemento A sub 1, 2, ¿qué significa A sub 1, 2? Que es el elemento que está en la fila 1, columna 2, A1, 2. Es igual al elemento A2, 1. El elemento A2, 1 es el que está en la fila 2, columna 1, ¿sí? Entonces, el primer número indica la fila y el segundo número indica la columna. Entonces, estos dos son iguales, menos 8 igual a menos 8. Después, el elemento A sub 1, 3 es igual al elemento A sub 3, 1. Bien, fíjense que el elemento A1, 3 es el que está en la fila 1, columna 3, que sería el valor 3. Es igual al que está en la fila 2, columna 3, en la fila 3, columna 1, perdón, que es también 3. Y por último, otra cosa particular que tiene esta matriz es que el elemento A32 es el que está en la fila 3, columna 2, es igual al elemento A23, fila 2, columna 3. Los dos son iguales, en este caso los dos valen 9. Entonces, cuando sucede esto, decimos que la matriz es simétrica, se llama matriz simétrica. En particular, una matriz simétrica es igual a su transpuesta. A es igual a A transpuesta. Pasemos ahora a la matriz B. En pantalla ven que se remarca como si fuera un triangulito, ¿sí? Que ese triangulito está todo con ceros, ¿sí? Completo con ceros. Debajo de la diagonal principal son los valores 8, menos 4, 5. Eso sería la diagonal principal, que comienza del lado superior izquierdo. Debajo de la diagonal principal, todos los elementos son ceros. Esa es la definición de una matriz que se llama matriz triangular superior. La matriz I, siempre vamos a utilizar la matriz identidad con la letra I. Es una matriz diagonal en donde los elementos de la diagonal principal son todos unos y después el resto de los elementos son todos ceros, ¿sí? Los elementos que están en la diagonal principal corresponden al elemento, como verán en pantalla, el elemento A11 igual a 1, el elemento A22 igual a 1, el elemento A33 igual a 1. Esta es una característica de la matriz identidad. En general, si tenemos o vemos en cualquier bibliografía o los vemos en una actividad I sub 5, estamos hablando de una matriz de identidad, de orden 5, ¿sí? Con 5 filas y 5 columnas, una matriz cuadrada. Sigamos con la matriz C. También, fíjense que arriba de la diagonal principal, los elementos de la diagonal principal son 4, 3 y 6. Bueno, identifiquemos la diagonal principal. Los elementos que están arriba de la diagonal principal, que están remarcados con un triangulito, son todos ceros. Entonces, esta matriz se llama matriz triangular inferior. Y por último, esta matriz, que es una matriz que la vamos a llamar matriz columna porque es una sola columna y a su vez esa matriz columna, todos los elementos son ceros, decimos que es una matriz columna nula. Aquí hay que tener cuidado. Las otras matrices A, B, C, I eran matrices cuadradas. La matriz nula no necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada. A continuación trabajarán
con la actividad del bloque, que tiene como objetivo poder clasificar a las matrices de acuerdo a su forma. En pantalla podrán ver una forma posible de completar la tabla. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos de la tabla. El concepto central es operaciones con matrices, operaciones matriciales. Dadas las matrices A, B y E, realizar la siguiente operación matricial. A por B más A por E. Es decir, acá tenemos que sumar la multiplicación de, primero vamos a multiplicar la matriz A por B y después vamos a multiplicar la matriz A por E. El resultado de eso vamos a sumarlo. Recordemos que dos matrices pueden multiplicarse siempre que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Es decir, si yo tengo que multiplicar, fíjense cómo aparece en pantalla, la matriz A, que es de 2 por 3, la voy a poder multiplicar por B, porque B es de 3 por 3. En este caso, las columnas de A coinciden con las filas de B. Las dos son 3. El resultado nos dará una matriz C que será de 2 por 3, correspondiente a las filas de la matriz A y las columnas de la matriz B. Tenemos que multiplicar también A por E. A, que es de 2 por 3, se puede multiplicar por E, que también es de 3 por 3. Coinciden columnas de la primera con filas de la segunda. Entonces el resultado será una matriz F, la vamos a llamar F, que será de 2 por 3. Tanto C como F, para poder después sumarlas, tienen que tener el mismo orden. En el caso se cumple porque las dos son de 2 por 3. Comencemos a multiplicar A por B. A es una matriz de 2 por 3, como aparece en pantalla. B es una de 3 por 3. El resultado será entonces una matriz de 2 por 3. ¿Qué tenemos que ir multiplicando y sumando? La primera fila de A, que es 1, 3, 2, la vamos a multiplicar por la primera columna de B, que es 2, 1, 2. Entonces vamos a ir multiplicando y sumando elemento por elemento. Entonces vamos a multiplicar 1 por 2 más 3 por menos 1 más 2 por 2. Esto cuando multiplicamos y sumamos nos queda 9. Después seguimos multiplicando la primera fila de A con la segunda columna de B. Esto va a ser el elemento que está en la fila 1, columna 2, que es la multiplicación de 1 por 1 más 3 por menos 1 más 2 por 1. Multiplicamos, sumamos y esto nos queda 0. Seguimos siempre con la fila 1 de la columna A para completar la fila 1 de la matriz resultante, de la matriz que habíamos llamado C. Entonces, fila 1, columna 3, es 1 por menos 1 más 3 por 1 más 3 por 2. Multiplicamos 1 por menos 1 más 3 más 2 por 3, 6. Esto nos queda 8.
Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero pasamos a la fila 2 de la columna 1. Entonces vamos a multiplicar fila 2, columna 1. Eso va a ser el elemento que está en la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 2. Va a ser el elemento que está en la fila 2, columna 2. Fila 2, columna 3. Va a ser el elemento que está en la fila 2, columna 3. Entonces, si hacemos la multiplicación, 3 por 2 más 1 por 1 más 4 por 2, esto nos queda multiplicando y después sumando, nos queda 15. Fila 2, columna 2, 3 por 1 más 1 por menos 1 más 1 por 4, esto multiplicando y sumando nos queda 6. Y por último, fila 2, columna 3, multiplicamos 3 por menos 1 más 1 por 1 más 4 por 3, multiplicamos, sumamos y nos queda 10. Bien, entonces, por un lado nos queda la matriz de la multiplicación C, la matriz C de la multiplicación A por B. Ahora nos queda multiplicar A por E. Vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar la matriz A por la matriz E, en donde es fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Cuando hacemos esto nos queda la primera fila de la matriz que habíamos llamado F, y es menos 2, 10, 13, como verán en pantalla. Y ahora multiplicamos la fila 2 de la matriz A. Empezamos fila 2, columna 1, la multiplicación nos queda 2. Fila 2, columna 2, nos queda 10. Fila 2, columna 3, multiplicar cada uno de los elementos y sumarlo nos queda 25. Por último, entonces, para realizar la operación que nos habían propuesto, tenemos que sumar los resultados. La primera matriz, que es 9, 0, 8, 15, 6, 10, la vamos a sumar con la matriz menos 2, 10, 13, 2, 10, 25. En la suma matricial sumamos cada uno de los elementos donde están ubicados. El elemento A, en este caso sería C11, con el elemento F11. La suma nos quedará como resultado, como ven en pantalla, 7, 10, 21, 17, 16, 35. A continuación trabajarán con una actividad que tiene como objetivo poder afianzar las operaciones matriciales. Nos vemos a la vuelta. En pantalla podrán ver una forma posible de completar la tabla. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos y operaciones. Dentro del concepto central vectores hay un concepto muy importante también, que es el de combinación lineal de vectores. Para entender esto, vamos a analizar y resolver el siguiente problema. Verán en pantalla, dados los vectores B, W, Z, X y los escalares son números, ¿no? K sub 1 que es 3, K sub 2, K sub 3, K sub 4. Tenemos que armar la siguiente combinación lineal. La combinación lineal la vamos a llamar C y es K sub 1 por X más K sub 2 por W más K sub 4 por B corta más K sub 3 por Z. Esta es la combinación lineal que tenemos que armar.
Recordemos que una combinación lineal es un vector que resulta de la suma de productos escalares por vectores. Para armar la combinación lineal, procedemos a hacer lo siguiente, que verán en pantalla. C es igual, y ahora vamos a poner a multiplicar k sub 1, que es 3, por el vector x, más k sub 2, que era menos 1, por el vector w, más k sub 4, que es un medio, por el vector b, y por último sumar menos 2, que es k sub 3, por el vector z. La operación vectorial, que es multiplicar un escalar por un vector, el escalar lo que hace es multiplicar cada uno de los elementos del vector. Entonces, cuando multiplico 3 por menos 1 me queda menos 3, 3 por menos 2 es como una distributiva. 3 por menos 2 es menos 6, 3 por 7, 21. Más, y acá vamos a multiplicar el menos 1 por cada uno de los elementos del vector, que tiene 3 elementos, de orden 3. Menos 1 por 5 es menos 5, menos 1 por menos 4 es 4, menos 1 por 2, 2. Multiplicamos un medio por el vector b, que es un medio por menos 1 es menos un medio por 2 es 1, un medio por 3 es 3 medio, más menos 2 por el vector 0, 1, 3, que nos queda 0, menos 2, menos 6. Y ahora, para realizar la suma vectorial, lo que hacemos es el primer elemento de cada vector lo sumamos. O sea, vamos a sumar menos 3 más menos 5 más menos un medio más 0, y eso nos queda menos 17 medios. Menos 6 más 4 más 1 más menos 2 es menos 3. Por último, vamos a sumar 21 más menos 2 más 3 medios más menos 6, y eso nos queda 29 medios. Con los vectores y escalares que nos dieron, armamos la combinación lineal llamada C. ¿Es la única posible? No. ¿Sí? Podemos armar otras combinaciones lineales. Por ejemplo, verán en pantalla que se propone la combinación lineal llamada E, que es k sub 1 por b, más k sub 2 por w, más k sub 3 por z, más k sub 4 por x. También en pantalla ven otra combinación lineal. K sub 1 por b, más k sub 2 por w, más k sub 4 por z, más k sub 3 por x. Esto quiere decir que existen muchas combinaciones lineales con los vectores y escalares dados del problema. El resultado siempre será un vector del mismo orden. ¿Sí? Si el vector es de orden 3, el resultado de la combinación lineal no hay una sola combinación lineal, y el resultado será un vector de orden 3. A continuación trabajarán con una actividad cuyo objetivo es afianzar el concepto de combinación lineal. En pantalla podrán ver una forma posible de completar la tabla. Queda de su lado calcular los valores de cada una de las combinaciones lineales y poder resolver la actividad. Independencia y dependencia lineal de vectores. Vamos a analizar si el conjunto de vectores 3, 2, menos 1 y el vector menos 1,
1, 0 y el vector 1, 4, 1, o sea, esos tres vectores son linealmente independientes o el conjunto es linealmente dependiente. De acuerdo a la definición, un conjunto de vectores del mismo orden, en este caso los tres son del mismo orden, de orden 3, es linealmente independiente cuando se puede expresar al vector nulo como combinación lineal de los vectores dados, si todos los escalares son iguales a ceros. Caso contrario, si existe al menos un escalar distinto de 0 que permita expresar al vector nulo como combinación lineal de los vectores dados, el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Entonces, de acuerdo a la definición, para saber si es linealmente independiente o linealmente dependiente, tenemos que armar una combinación lineal y igualar esa combinación lineal al vector nulo, es decir, al vector que tiene todos ceros. En este caso, como los vectores son de orden 3, el vector nulo también tiene que ser del mismo orden, de orden 3. Entonces, vean en pantalla cómo vamos a plantear la combinación lineal. La plantearemos de esta manera. No conocemos cuántos valen los escalares. Entonces, el primer escalar, para el vector número 1, lo vamos a llamar x. Entonces, ponemos x por el vector número 1, que es 3, 2, menos 1, más el otro escalar, que llamamos y, por el vector menos 1, 1, 0, más el tercer escalar, que lo vamos a llamar z, igual z por 1, 4, 1, igual al vector 0, 0, 0, igual al vector nulo, que es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a multiplicar el escalar, en este caso cada uno de los escalares, por el vector. Entonces multiplicamos x por el primer vector, nos queda x por 3, 3x, x por 2, 2x, x por menos 1 es menos x. El resultado es otro vector de orden 3. Multiplicamos ahora el vector, el escalar y por el vector menos 1, 1, 0, y esto nos queda y por menos 1 es menos y por 0 es y por 1 es y por 0 es 0. Y nos queda multiplicar el escalar z por el vector 1, 4, 1, y nos queda z por 1 es z, z por 4 es 4z, z por 1 es z. Seguimos igualándolo al vector nulo, al vector 0, 0, 0. Entonces, como se ve en pantalla, nos queda la suma de tres vectores. Entonces vamos a sumar primer componente de cada uno de los vectores. Es decir, vamos a sumar 3x menos y más z. Eso va a ser la primer componente de nuestro vector resultado. Vamos a sumar la segunda componente, que es 2x más y más 4z. Esa es la segunda componente de nuestro vector resultado. Y la tercera componente, que es menos x más 0 más z. Entonces nos queda directamente menos x más z, todo eso como tercer componente del vector resultado, siempre igualándolo a 0, 0, 0, al vector nulo. De donde, ahora por igualdad de vectores, dos vectores son iguales cuando tienen, además del mismo orden, las componentes son iguales. Entonces quiere decir que 3x menos y más z es igual a 0. La segunda componente, que es 2x más y más 4z, es igual a la segunda componente del vector nulo, o sea, es igual a 0. Y por último, nos queda menos x más z igual a la tercera componente del vector nulo, que también es 0. Entonces nos queda igual a 0. Fíjense, en pantalla nos queda un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Para calcular los valores de x y z que representan a las constantes, tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones homogéneas, es decir, que están todas igualadas a 0, donde tenemos 3 incógnitas. En pantalla están marcadas la ecuación 1, 2 y 3. Podemos resolver el sistema con sustitución. De la ecuación número 3 despejamos z, nos queda que z es igual a x. Lo que hacemos ahora es reemplazar, después de despejar
a z en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2. Si reemplazamos en la ecuación número 1 nos queda 3x menos y más x igual a 0. De acá sacamos que 4x menos y es igual a 0. En la ecuación número 2 nos queda 2x más y más 4x igual a 0. Sacamos que 6x más y es igual a 0. Ahora esto se reduce a resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones. Resolvemos el sistema despejando y, por ejemplo, como ven en pantalla, y es igual a menos 6x. Reemplazamos en la ecuación de arriba y nos queda 4x menos 6x. Despejamos x y nos queda que x vale 0. Al tener el valor de x, también tenemos el valor de y, que es 0, y también vamos a tener el valor de z, que también, en este caso, como x es igual a z, z es igual a x, entonces también z vale 0. Entonces quiere decir que los tres escalares x y z, que resolvimos, que calculamos mediante un sistema de ecuación lineales con tres incógnitas, los tres escalares son ceros. Quiere decir entonces que el conjunto de vectores que nos habían dado en un principio es linealmente independiente. A continuación, luego de haber revisado todos los principales conceptos del módulo durante esta teleclase y haber realizado las actividades para poder incorporar los conceptos, trabajarán sobre una actividad final llamada actividad práctica integradora.